Hiperinflación y noventas. Para mí los 90 fueron, ya desde el momento de la llegada del alfonsinismo, yo entré en una etapa de gran irritación, de enorme irritación política. Sentí que muchos de aquellos que habían sido compañeros en Teatro Abierto entraban en una etapa de cierta concesión política, algunos tomaban algunos cargos en la gestión cultural, en la cual no hacían aquello que de alguna manera habíamos hablado y habíamos soñado. Empezó a llegar, bueno, el momento de esta inflación, y luego la llegada del menemismo, que para mí fue una especie de estallido de angustia. Yo ya durante el alfonsinismo había escrito Pericones, que era una obra revulsiva, una obra que tuvo la suerte de estrenarse en el Teatro San Martín, pero que yo en realidad había imaginado para galpón. Empecé a soñar con volver a hacer un teatro para galpones, para calle, una especie de mezcla de aquello que había aprendido de Augusto Boal con las experiencias que había hecho haciendo teatro para la juventud peronista en los 70. Escribí esta obra luego paradójicamente se estrena en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Todo estaba muy mezclado y muy confuso. Llega el menemismo y siento que estallan absolutamente todos los pocos valores que me habían quedado después de la experiencia del peronismo de los 70, ¿no? La sensación de que en el peronismo no había salida posible, y junto con algunos intelectuales renunciamos públicamente, en una renuncia que por supuesto no tuvo ningún tipo de valor de repercusión, porque a todo el mundo le chupaba un huevo si Horacio González o José Pablo Feynman o yo o todos los que de alguna manera hicimos profesión de escepticismo frente a ese peronismo que aparecía, nos íbamos de la estructura. Pero quedé en un estado de angustia muy grande, en un estado horroroso de sensación de haber participado de la creación de un monstruo. Y bueno, porque inevitablemente eso que estaba pasando, ese menemismo, ese Menem que apenas asumiendo, nombraba como ministro de Economía a un gerente de Bungibor, salía de una experiencia histórica en la cual yo había tenido un compromiso y una participación muy activa. Por lo tanto, era muy perturbador pensar al peronismo desde ese momento. El resultado de eso fue El Niño Argentino. Yo El Niño Argentino la escribí durante los 90, más allá de que la representé hace 4 o 5 años. En realidad El Niño Argentino, cualquiera que la lea con un poco de suspicacia, la descubrirá como la construcción del monstruo, y entenderá que el muchacho, el personaje del muchacho que baja del barco hablando un mal francés y con un sobre todo carísimo que le queda grande, representaba a mi pensamiento sobre el menemismo y sobre la construcción del monstruo Menem. De manera tal que para mí esa época fue una época de una enorme crisis, de una enorme desorientación en lo político, pero no en lo ideológico, donde tenía absolutamente claro qué es lo que seguía pensando en relación a un modelo de país, y cierto estado de recuperación de la esperanza por la aplicación de algunos mecanismos de este modelo con la aparición de Néstor Kirchner. Creo que fui modificado por la crisis y por una serie de elementos que aparecieron a principio del nuevo siglo, que son de alguna manera responsables del fenómeno de esta maravillosa desmesura que tiene el teatro porteño hoy, y que es, ante todo, la Ley Nacional de Teatro, ¿no? La ley de teatro que creó el Instituto Nacional de Teatro y los subsidios, y que le pintó la cara de otro color al teatro, y esto es algo que nosotros tenemos que reconocer. Haciendo un resumen rápido, yo siempre parto de alguna percepción fugaz de la obra. Siempre las obras son al principio en mi cabeza un pequeño fragmento. Nosotros en la profesión los llamamos imágenes generadoras. Son como
fotografías que de alguna manera, leídas más detenidamente en sus signos, aluden a la existencia de un relato. Necesito siempre en 10 renglones poder decirme a mí mismo qué pasa en esa obra. Muchas veces requiero conocer el final para quedarme tranquilo y saber que estoy marchando efectivamente hacia una utopía, que no se trata simplemente de recorrer un territorio desconocido sin saber a dónde llego, sino que sé a dónde quiero llegar, lo que no conozco es el recorrido, el periplo. Y después comienzo siempre de la misma manera, es un proceso de improvisación imaginaria que registro en muy distintas versiones, que se va armando de una manera... hoy podríamos encontrar una buena analogía en la edición, ¿no? Como es un proceso de mezcla, de corte, de selección. Siempre trabajo de la primera escena hacia la última, más allá de que reconozco que podría hacerse en cualquier orden, de que la escritura no tiene necesariamente un orden de desarrollo lógico-argumental, pero en cierta obsesión por el orden que me domina, a mí me ayuda a trabajar así. Digo, empiezo de la escena 1 y voy avanzando. Y luego en los últimos años tengo el changüí maravilloso de poder corregir con los actores. El teatro es un fenómeno muy curioso, Diego, porque el teatro trabaja con un soporte absolutamente inestable y falso y artificial, que es el de la palabra escrita en un papel, siendo que el soporte real sobre el cual se va a manifestar esa literatura es el cuerpo emocionado de un actor atravesando el espacio bañado por una luz. Y entonces es muy curioso porque uno está generando un estadio intermedio que tiene que tener la energía para producir aquello otro. Dirigir tus textos te da la posibilidad de hacer sobre ellos aquello que en el mejor de los casos haría luego la historia, si ese texto tiene la suerte de ser trascendente y de que lo tomen sucesivamente a través de los años un grupo de actores y un director que lo vayan modificando, acomodándolo, ablandándolo. ¿Uno podría establecer algún tipo de conexión con el hecho de que seas coleccionista de objetos con que haya una presencia muy fuerte de lo que es la historia en las obras? Probablemente, digo, cierta pasión por los universos del pasado, que en mis obras se manifiestan también de una manera objetual en las palabras. Yo utilizo palabras que en realidad son palabras de archivo, uno podría pensar, son palabras de colección, son palabras que no pertenecen al cotidiano y que inclusive en muchos casos están lejos de ser comprendidas en su significado profundo, que a mí me gustan justamente en su condición objetual, en su condición de materia pesada dentro de la literatura. Instalar una palabra que ya no se reconoce, de alguna manera es instalar ese concepto de pátina que siempre tiene el objeto antiguo. Es decir, es algo que la rodea, que la califica, que la comenta, es un discurso construido sobre esa realidad. Estoy trabajando con cierta hipótesis del imaginario de la imaginería, ¿no? La imaginería religiosa. En realidad estoy trabajando sobre la leyenda de Salomé, e inevitablemente la leyenda de Salomé, a pesar de que yo la traslado a una chacra argentina de los años 30, inevitablemente tiene una referencia mítica bíblica en la cual está siempre presente la santidad, la fe, la religión y el milagro, y tengo ganas de que algo de eso esté presente en la puesta. Entonces eso me obliga, por un lado, a cierto imaginario de imaginería, valga la redundancia, y también a buscar en términos de representación en ciertos movimientos del ritual. Entonces estoy investigando mucho en fiestas populares argentinas, sobre todo en fiestas asociadas al acto religioso, en canonizaciones populares. Esto tiene mucho que ver, esta obra tiene mucho que ver con eso, y yo de hecho soy un investigador desde los años 70 de canonizaciones populares. Yo hice las primeras publicaciones que se hicieron
en la revista Crisis que mencionaba antes, sobre San la Muerte, por ejemplo, que hoy es una fe sobre la que hay alguna observación más, pero que en aquellos años prácticamente no había bibliografía que lo representara. Ahora en la fiesta nacional en San Juan, y San Juan es un lugar donde además de la difunta Correa hay varias creencias populares, hay un taxista, ya no recuerdo ahora cómo es el nombre, pero la canonización de un taxista al que asesinan en la ruta yendo hacia el santuario de la difunta Correa y que se transforma también en una... Apareció a Gauchito Giles. Bueno, tiene algo... En realidad todos los credos de ruta tienen una manifestación similar. En el caso del taxista, muy vinculados a lo automotriz. Se entregan piezas de auto, ¿sí? Muchas cosas, y hasta hay algunos autos viejos que han quedado abandonados en los alrededores del santuario. Y a mí esa manifestación de la fe siempre me ha conmovido mucho, siempre me he sentido muy cerca de esas formas populares que de alguna manera son siempre un acto de rebeldía y de contracultura a los pensamientos hegemónicos de la fe, que son los de las iglesias. Son siempre los de la institución que tiene cada una de las religiones. A mí me parece que lo sagrado en el hombre es una necesidad, es un hecho imprescindible, y que afortunadamente el hombre encuentra siempre formas de manifestación rebeldes, políticamente incorrectas, al otro, que es la religión como institución, que siempre inevitablemente está dominada por una intención política. Y bueno, la última pregunta, que en realidad es como una especie de caballito de batalla que me inventé, que es, le pregunto al entrevistado qué pregunta se haría que no le hayan hecho nunca. Yo a veces me pregunto, y no sé si me lo puedo contestar con verdaderas razones, pero yo siempre me pregunto, ¿por qué hago esto? ¿Por qué haces teatro? ¿Por qué enseñás? ¿Por qué? En todo caso, ¿por qué ser artista? La sensación es que se trata de un impulso que uno no domina, que uno parece ser dominado por ciertas ansias expresivas, por cierto placer narcisista de ser reconocido. Lo cierto es que me parece que la energía del artista suele ser como la del amor. Uno no se pregunta cuál es su química, cómo se produce, sino simplemente siente que ha sido tomado por esa energía y que esa energía lo transforma y lo hace hacer cosas que cuando no estaba enamorado no hacía, por ejemplo. Muchas veces me he preguntado qué es esto de ser artista, digo, ¿y por qué uno lo hace? Si yo tuviese que encontrarle cierto razonamiento informal adentro mío, yo siempre tengo la sensación de que cuando me imagino en mi actividad, cuando me pienso en mi actividad, me imagino en cierto estado de transformación de energía, tomando algo de alguien que alguien dejó allí cuando se fue y produciendo algo que por lo menos tenga la misma voluntad, la misma energía y ojalá el mismo valor el día que yo me vaya. Como con la sensación de que pasar por el mundo tiene esta fundamentación. Dejar en él el día que te fuiste al menos lo mismo que tomaste de otro durante tu propio camino, ¿no? Y a veces respondérmelo me deja tranquilo en relación a la desmesurada inversión de energía que significa hacerlo, ¿no? Digo, ser artista en realidad es darle la vida a algo que de otra manera no tendría siquiera sentido.